acompañe a Josué capítulo 1, Josué capítulo 1. Estamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquela. Josué capítulo 1. Vamos a leer varios versículos hablando de un tema importante, básico, fundamental, pero importante. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versos 1 al 9. Lee la palabra de nuestro Señor con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo como por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y el verso 7 y el verso 8 son los versos base de esta prédica. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mantenga su Biblia abierta y acompáñame en oración. Dios, gracias por una bella oportunidad más que tú le das a este pueblo de reunirnos para invocar tu santo nombre. Aquí invocamos tu nombre, Jehová, al único Rey y Dios, a nadie más, Jehová. Y estamos ahora, Padre, preparados para recibir de tu palabra, la palabra que tú nos dejaste a nosotros, la Santa Escritura, la Santa Biblia, Padre, la cual es nuestro pan, mi Dios. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú dirijas, que tú hables, que tú ministres a nuestras vidas, porque necesitamos de ti, subsistimos de ti, dependemos de ti, Jehová. Y si tú no nos hablas, Jehová, se secan nuestros huesos. Si tú no nos hablas, nos turbamos. Si tú no nos hablas, estamos ciegos en el camino. Pero tu palabra es luz y tu palabra es verdad. Y esta tarde tu palabra nos va a ministrar. Espíritu Santo, ayúdanos, llévanos a toda verdad y a toda justicia para que entendamos tu palabra. Dios mío, despeja los aires. Yo te pido que tú limpies nuestras mentes y corazones. Y si haya alguien, Jehová, que escuche esta prédica a través, Jehová, de los medios, a través de las grabaciones, Padre, sea hoy, sea mañana, sea el año que viene, sea 20 años, que esta palabra viva y eficaz penetre, y esta palabra reviva, y esta palabra, Padre Celestial, aliente, Dios Santo, en el nombre de Jesús, que salgamos de aquí comprometidos, entendiendo el poder que hay en tu palabra. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Somos nada, somos nadie aparte de ti, Jehová. Gracias te damos. Y la iglesia dice: amén.
Amén y amén. Puede tomar su asiento. Amado hermano, mantenga la Biblia por ahí abierta. Este es el tercero de 3 mensajes que hemos compartido, hablando de las armas poderosas que tenemos como cristianos. Las armas poderosas que tenemos como cristianos. Le mencioné, amado hermano, que en respuesta a esa pared de fuego que se presentó, se han suscitado muchas situaciones en la vida de muchos de los hermanos. No situaciones leves, situaciones serias, situaciones que amedrentan, a situaciones violentas y fuertes. Y el Señor ponía en mi corazón compartir con usted y recordarle de las almas poderosas que nosotros tenemos como cristianos. Tenemos el poder de la alabanza, tenemos el poder de la oración, y yo quiero hablarle del poder de la palabra de Dios. Estas son las almas esenciales, amado, que tiene el cristiano. Un carpintero, pues tiene ciertos instrumentos que son esenciales para su trabajo. El carpintero tiene un martillo, el carpintero tiene un serrucho, el carpintero tiene una escuadra, el carpintero tiene una cinta a medir. Sin estas herramientas, el carpintero no puede llevar a cabo su obra. Así el cristiano no puede llevar a cabo su obra y no puede ser victorioso sobre el mundo y sobre las circunstancias de la vida sin estas 3 herramientas de las que hemos hablado. Amados, no podemos tener victoria sin estar en la plenitud del poder de la alabanza, el poder de la oración y lo que vamos a hablar hoy, el poder de la palabra de Dios. Usted no puede tratar un problema espiritual por medio de soluciones materiales y carnales. ¿Lo entendemos? Usted no puede tratar un problema espiritual por medio de medios carnales y terrenales. Nuestras almas no son carnales, nos dice la palabra, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, como hablamos la semana pasada. Y es porque, amado hermano, cuando usted se tiene que lidiar con una situación con su esposa o con su esposo o con su compañero o compañera, con su salud, con su trabajo, con su bienestar, con su paz, usted no se está enfrentando a la persona que tiene por delante. Yo le he mencionado muchas veces a usted que usted tiene que mirar atrás. Usted tiene que mirar a la gente que está detrás, a la gente que está atrás, utilizando a ese familiar o a esa situación para traer soledad, para traer destrucción a su vida. Es decir, que tu paciencia, tu resistencia, tu sabiduría y astucia no son las almas adecuadas. Lo que sucede es que normalmente dependemos de ella, y cuando dependemos de ella vamos a fracasar en algún momento dado. Pablo nos enseña que nuestras almas no son carnales, no es tu experiencia y no es tu paciencia y no es tu constancia, son almas que son espirituales para derribar la fortaleza que se está levantando en tu vida. Y tiene que ser la constante y pura y sincera alabanza, como la de un tañedor que remueve y despeja el ambiente. La oración profunda y potente de un cristiano que busca a Dios en oración. No es que oré media hora, no es que oré 1 hora. Yo puedo orar 1 hora y orar con mi entendimiento y orar, pero no estoy profundizando en lo que la palabra me enseña que la oración puede llegar a ser. Sino que tengo que comenzar a buscar y pedirle a Dios: Dios mío, dame el espíritu de oración, dame el don de fe, dame lo necesario, las herramientas necesarias para yo profundizar en una vida de oración. Que yo me arrodille y que yo sienta que he orado media hora, pero cuando abro los ojos he orado 5 horas. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de oración encima de nosotros. Y, amados hermanos, también tenemos que pensar de lo que Dios le dijo a Moisés
y a Josué: manténgase en mi palabra. Diga palabra. Palabra. Porque si no tenemos la palabra del Señor, somos un carro que le falta una goma. Si el carro le falta una goma, no vamos a llegar a ningún lugar. Si no tenemos una goma, el carro puede acelerarse, el motor, todo lo que quiera, pero no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos la palabra del Señor. Acabamos de leer, amado hermano, en Josué capítulo 1, que Dios le dijo a Moisés unas palabras muy bellas, casi poéticas. Palabras que se han marcado en las mentes y corazones de muchos cristianos. Es uno de los versos más favoritos de muchos cristianos. Si tú le das una lista a los cristianos y le dices: escribe tus versículos favoritos, muchos de ellos escribirán Josué 1:9, cuando Dios le dijo al joven Josué: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero tenemos que expandir, tenemos que abrir nuestra vista. No seamos como los caballos que le ponen los blinders. ¿Ha visto los caballos con los blinders? Para que solo puedan mirar hacia adelante. Si nos ponemos los blinders y solamente miramos el versículo 9, podemos estar en problemas. Porque para entender el versículo 9 tenemos que entender el versículo 7 y el versículo 8, que son las condiciones que Dios le da a Josué para que el verso 9 se cumpla. Así que le pido que vaya conmigo al verso 7 y al verso 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El verso 9 está condicionado y depende del verso 7 y del verso 8. Si Josué no hubiera cumplido con el verso 7 y el verso 8, el verso 9 nunca se hace realidad en su vida. Mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero para que Jehová tu Dios esté contigo, tienes que guardar la palabra. No puedes irte ni a la derecha ni a la izquierda. Tienes que meditar en ella de día y noche. ¿Estamos entendiendo la condición? La condición que Dios le dio a Josué para que se cumpliera el verso 9. Meditar en la palabra del Señor. Escuche bien. El meditar, contemplar, guardar y aplicar la palabra de Dios es clave para la victoria de Josué y es clave para nuestra victoria. Un cristiano sin la palabra de Dios es un pez sin agua. Un cristiano sin la palabra de Dios es un pez sin agua. El pez puede conocer lo que es el agua. El pez puede haber oído mucho en cuanto al agua. El pez se ha memorizado muchos versos del agua. Pero si no está en el agua, está en problemas. Y así es el cristiano. Podemos saber mucho de la palabra. Podemos haber oído mucho de la palabra. Podemos conocer muchos versos de la palabra. Pero si no estamos en la palabra, es como un pez que vive fuera del agua. Por tanto, es necesario que no meramente usted conozca la palabra, usted tiene que vivir la palabra. Repita conmigo: vivir.
la presencia de Dios con Josué, la victoria de Josué, dependía de la presencia del nivel al cual Josué guardaba la palabra. Tus victorias, mis victorias, tu sanidad espiritual, tu sanidad corporal, tu liberación, dependen del nivel del cual tú te adentres y vivas en la palabra del Señor. Entre más tú meditas y más tú aplicas, más se cumplen las promesas de Dios en tu vida. Hay un refrán puertorriqueño que dice: no te vistas que no vas. ¿Lo han escuchado? No te vistas que no vas. Si un cristiano no se ocupa de constantemente estar conectado a la palabra del Señor, hay que decirle: no te vistas que no vas. Si hay un cristiano que abre la Biblia solamente los domingos en la iglesia, hay que decirle: no te vistas que no vas. Si hay un cristiano que no lee y estudia la palabra, hay que decirle: no te vistas que no vas. Si hay un cristiano que no está conectado a la fuente de vida que es la palabra de Dios, no pienses obtener la victoria, no te vistas que no vas. Amado, la palabra de Dios es indispensable. Vamos a decir que usted vaya a correr bicicleta para ejercitarse. Usted tenga una bicicleta y usted quiere ejercitarse y salga a correr bicicleta. Mencióneme algo que es indispensable para correr bicicleta. La bicicleta. Si usted quiere correr bicicleta y no tiene bicicleta, no va a correr bicicleta. La bicicleta es indispensable a este ejercicio. Ahora, vamos a decir que usted tenga una camisa roja y una azul. Y usted se ponga la azul y no la roja. La camisa roja no es indispensable a usted ejercitarse. ¿Entendemos la diferencia? Hay cosas en la vida cristiana que son dispensables y hay cosas en la vida cristiana que son indispensables. La palabra de Dios es una de ellas que es ¿qué? Indispensable. Que del momento que tú te desconectas de ella, la semana que tú no la buscas y que tú no la estudias, no te estás cargando. Ocurre como tu teléfono. Si tú desconectas tu teléfono del cargador, ¿qué inmediatamente comienza a ocurrir? Comienza a descargarse. Así ocurre con nosotros cuando no estamos conectados a la palabra de Dios. ¿Comenzamos a qué? A descargarnos. Y puede ocurrir un problemita. Y le estoy hablando entonces de meditar en la palabra del Señor. Los teléfonos hoy en día vienen con un cargador, ¿verdad? Cuando tú recibes a Dios en tu corazón, a Jesucristo en tu corazón, te viene con un cargador. Te viene un kit. Se llama el kit del Espíritu Santo. Y el cargador se llama la palabra de Dios. Pero si no conectamos ese cargador, y si no nos mantenemos conectados a ese cargador, comenzamos a perder carga. Ahora, cuando estamos a 95, quizás no hay mucho problema. Pero cuando llegamos a 30, 25, comienza la luz roja a brillar y a decir: conéctate porque hay problema. Y una de las maneras en las que tú te conectas a ese cargador es en meditar en la palabra del Señor. Cuando usted busca el lenguaje original del Viejo Testamento, el hebreo,
Se utilizan dos palabras para describir lo que hoy en la traducción español llamamos meditar. Está la palabra agá, que significa pronunciar a ti mismo, hablarte a ti mismo, meditar y ponderar. Y está la palabra siak, que significa reflexionar, ensayar en la mente de uno o contemplar. Esto fue lo que el Señor le dijo a Josué que hiciera. Cuando le dijo, yo estaré contigo, pero que no se aparte esta palabra de tu boca. Medita en ella día y noche. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Josué y lo que nos dice a nosotros hoy. Meditar constantemente en la palabra del Señor. En otras palabras, el Señor le dijo a Josué, mi palabra tiene que morar consistentemente en tu mente y corazón. Tienes que considerar diligentemente mis preceptos, continuamente prestar atención a mis estatutos. Esta es la clave a la victoria de acuerdo a Josué 1. Meditar en la palabra del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos pensamientos vienen a tu cabeza cada día? Si los fueras a enumerar, ¿cuántos serían? ¿Qué porcentaje de ellos provienen de la palabra de Dios? Medita en la palabra día y noche. Nosotros tenemos una mente que muchas veces corre a 1000 millas por hora. Y aparentemente a veces pensamos diferentes cosas al mismo tiempo. Y no sale un pensamiento cuando ya ha entrado el otro. Pero así como se ejercita un atleta, así tenemos que ejercitarnos nosotros para inyectar en nuestra línea de pensamientos la palabra de Dios. Se dice por ahí que se toma 21 días para establecer ¿qué? Un hábito. El hábito no se establece hasta que tú te esfuerzas. ¿Por qué no esforzarnos para que el porcentaje de nuestros pensamientos diarios de la palabra crezca? Cuando el Señor le dijo a Josué que de tal cosa dependía la promesa bella que el Señor le había dado. Verdaderamente, amado hermano, cuando llega la situación que domina nuestro pensamiento. Sí, podemos pensar en las bellas promesas de Dios. Pero si pensar en la palabra de Dios constituye el 10% de tu pensar en cuanto a esa situación, entonces la pregunta es, ¿qué está dominando nuestro pensar? Si dentro de nuestra lucha la palabra de Dios solamente constituye un 30% de nuestro pensar, entonces la pregunta que honestamente debemos hacernos es, ¿qué está dominando nuestro pensar? ¿En qué estamos meditando? El Señor le dice a él, medita en mi palabra, en mi ley, de día y de noche. Y yo quiero decirte que no es algo automático. No es algo instantáneo, instintivo. Es algo que tenemos que intencionalmente ¿qué? Hacer. Pero entre más tú lo hagas y más tú te sacrifiques, más tú entras en esa costumbre bella espiritual de saturar tu pensar ¿con qué? Con la palabra de Dios. Nuestra mente es el campo principal del enemigo. La fuerza naval de los Estados Unidos es muy capaz en el mar. Ese es su campo de batalla principal. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos son muy capaces en los aires. Esa es su campo de batalla principal.
El arduo ejército y la infantería tiene su campo principal como la tierra. Ese es su campo principal. El campo principal de tu enemigo es tu mente. Porque constantemente está tirando dardos de fuego para tratar de influir tu pensar y tu meditar. Porque la mente es el motor que te lleva a sentir, que te lleva a actuar. Y si él puede controlar tal cosa, entonces puede tener una gran ventaja sobre de tu vida, ¿verdad que sí? El enemigo sabe que si logra llenarnos de temores, incertidumbres y ansiedades, nuestra fe menguará y habrá ganado mucho territorio. Día y noche, pensando cómo saldremos del problema. Día y noche, tejiendo sobre el problema. Una y otra vez, sin descanso, sin detenernos, alimentando pensamientos negativos, temores. Todo el día taladrando en tal pensamiento. En tu mente todo lo ves en contra. En tu mente a todos los ves en contra. Entras en depresión y cada día te hundes más y más. Tal es el resultado de permitir que el enemigo tome ventaja en el campo que se llama la mente. Pero esa no debe ser la opción única del cristiano, porque el cristiano tiene la palabra del Señor. Y mire que hay muchos inconversos que leen la Biblia, pero la diferencia que tenemos nosotros es que tenemos un tutor. Se llama el Espíritu Santo de Dios, que nos enseñará toda verdad, nos llevará a toda justicia, nos acordará todas las cosas. Y si tenemos el mejor tutor, si tenemos el mejor profesor, ¿por qué no estar conectados constantemente a la palabra de nuestro Señor? Basta y detente en el nombre de Jesús. Debe ser la opción que el cristiano utiliza. ¿Por qué? ¿Y cómo? Nos dice la palabra que Jesucristo comenzó su ministerio a eso de los 30 años de edad. Nos dice que comenzó su ministerio presentándose ante Juan el Bautista para ser bautizado. Justamente después de su bautismo, nos dice la palabra que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para allí ser tentado. 40 días estuvo en ayuno y dice que el diablo se le presentó. No un demonio, no una malicia, no un principado, Satanás mismo. Y nos dice que el Señor allí recibe una palabra de Satanás que le dice: si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, manda esa piedra que se torne en pan. No solamente eso, sino que le dijo: ¿por qué no te tiras al vacío? La palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de ti y ellos te van a recoger. Lo llevó a la punta de un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: si postrándote me adoras, todo es tuyo. Le dijo Satanás a Jesús. Y la única medicina, la única arma que Jesús utilizó para contrarrestar al diablo fue la palabra de Dios. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de Dios. Cuando el diablo le dijo: tírate que los ángeles te van a cuidar, eso dice la palabra. Vamos a ver si la palabra es verdad. Vamos a ver si lo que tú dices es verdad. Tírate. Jesucristo le dijo: sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
Y cuando el enemigo le presentó los reinos del mundo, le dijo: solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Jesucristo solamente utilizó la palabra para contrarrestar. ¿Qué estás utilizando tú? ¿Qué estoy utilizando yo? Estoy tratando de utilizar mi resistencia, mi paciencia, mi astucia, mi inteligencia, lo que yo aprendí en la palabra en tiempos pasados, las experiencias que tuve en tiempos pasados, los testimonios que he escuchado de otras personas. ¿Qué estoy utilizando para contrarrestar lo que el diablo está tratando de sembrar en mi mente y en mi corazón? Hay poder en la palabra y está al alcance de todos nosotros para utilizarlo como lo utilizó Jesucristo en ese desierto. Amados, la palabra del Señor tiene que tener el primado en nuestras mentes. Si la palabra del Señor no tiene el primado en nuestras mentes, aunque sepa muchos versos, aunque haya servido al Señor mucho tiempo, aunque conozca mucha Biblia, como se dice por ahí, te vas a encontrar en tu situación no pensando y meditando en la palabra del Señor como lo debes hacer. Vuelvo y repito, no importando cuántos años en el Evangelio, no importando cuánto tiempo llevamos conociendo la Biblia, no importando cuántos versos tengamos, si no estamos constantemente conectados al cargador de la palabra del Señor, no vamos a estar permitiendo que la palabra de Dios domine nuestro pensar en nuestra situación. Y un cristiano que conoce mucho, que quizás ha ido a un instituto, que quizás ha predicado, que quizás ha hecho muchas cosas, se ve encontrado en su situación compensando 5% del tiempo en la palabra del Señor y 95% del tiempo en otras cosas. Porque no estamos conectados ¿a qué? A la palabra. Y cuando no estamos conectados a la palabra, nuestra carga se baja. Por tanto, amados hermanos, no podemos depender de la palabra que hemos conocido en el pasado. No podemos depender de las experiencias del ayer. Tenemos que vivir de las experiencias de hoy. Dios no te quiere conectado ayer, Dios te quiere conectado a tu hoy, a la palabra de Dios. Si has leído el Salmo 23 10,000 veces, mira, abre el Salmo 23 y estúdialo nuevamente. Busca la palabra de Dios y conéctate a ella, porque en ella hay poder. Pero si no tienes el teléfono conectado, no esperes tener la victoria. Entonces te encontraré hundido en la preocupación, hundido en el titubeo, hundido en la duda, porque no estoy conectado a la palabra del Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Es la única medicina, amado hermano, que podemos tirarle a nuestra herida para que sane. En el momento de duda, aquí es que tenemos que venir. En el momento de dolor, aquí es que tenemos que venir. En el momento fuerte no podemos tratar de con nuestra astucia, tratar de decir, ok, si pasa esto, vamos a hacer a ello. Si ocurre esto, vamos a hacer lo otro. No, primero tenemos que venir a la palabra del Señor para ser conectados y llenados, para entonces tratar con la situación debidamente. Pero yo te pregunto, ¿qué porcentaje del tiempo te encuentras tú en tu situación meditando en la palabra del Señor? Es una pregunta fuerte que honestamente las tenemos que hacer. Cuando llega la situación, ¿cuánto tiempo dedicamos a la contemplación, reflexión y meditación de la santa palabra del Señor? El salmista dijo: traigo a la memoria los tiempos de antaño, medito en tus proezas, considero las obras de tus manos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tus dichos, tus palabras. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Tenemos que procurar meditar en la palabra del Señor. Ok, bonito. Bello, yo le he dicho, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Tremendo. Pero si nos vamos de aquí sin hablar cómo,
pero no le sacamos el jugo muy bien a la china, ¿verdad? Tenemos que apretar para que no nos vayamos de aquí sin que en una gota nos perdamos de ella. Tenemos que meditar en la palabra del Señor. ¿Cómo? Hablemos de eso. ¿Cómo meditar en la palabra del Señor? Número 1. Tenemos que contemplar y meditar y reflexionar en la palabra. Pero ¿cómo podemos hacer tal cosa si no qué? Si no estamos con ella. Si no pasamos tiempo con ella. Si no nos enfocamos en ella. ¿Cómo pretendes tú conocer una persona si pasas tiempo con ella? ¿Cómo podemos conocer una persona? Vamos a decir, yo deseo casarme con tal persona, me gustaría conocerla antes de casarme. ¿Cómo vamos a conocerla si no pasamos tiempo con ella? ¿Cómo vas a meditar en el Señor si no pasas tiempo en la palabra? Y vuelvo y repito, bonito es que hemos pasado tiempo, muchos años en la palabra, pero yo te pregunto, ¿estamos pasando tiempo en la palabra hoy? Porque si no, otros pensamientos van a dominar. Recárgate constantemente, conéctate, aunque conozcas la palabra, quizás la palabra no domine tu pensamiento en tu tiempo duro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 4:8. ¿Tú sabes qué? Dios no te quiere pensando en las cosas que te traen dolor. Dios no te quiere pensando en las cosas que te traen desánimo. Dios no te quiere pensando en las cosas que te traen duda. Dios no te quiere pensando en las cosas que deterioran la confianza. Dios no te quiere pensando en las cosas que deterioran el valor que tú tienes en ti mismo. Dios no te quiere pensando en esas cosas. Dios te quiere meditando en su palabra. Llena tu pensar de sus preceptos. Llena tu pensar de sus promesas. Entonces no habrá espacio para la duda. No habrá espacio para el temor. No habrá espacio para cosas que te destruyen y te deterioran y te van alejando del plan que Dios tiene para tu vida. Entre más tú llenas tu pensar con la palabra del Señor, menos hay lugar para que el enemigo meta una de sus artimañas. En un vaso lleno no cabe más agua, pero en uno vacío cabe mucha. Te pregunto yo, ¿a qué nivel está tu entendimiento, tu meditación y pensar diario lleno de la palabra del Señor? Amados, y yo no le estoy diciendo que lo único que usted puede pensar a través del día son inversos en la palabra de Dios. Pero todo lo que usted piensa tiene que tener olor a la palabra de Dios. Todo lo que usted piensa, su estilo de pensamiento, la manera en que usted trata con las situaciones aquí en su cabeza, tiene que estar alineado con lo que Dios quiere que tú pienses. Yo te pregunto, si tú comienzas a pensar que tú no vales nada, si tú comienzas a pensar que tú eres un desastre, que tú eres un fraude, yo te pregunto si alinea eso con la palabra de Dios. Aleluya. La pregunta es no. Porque tú eres tan valioso y tan valiosa que Él dio tu vida, su vida por ti. Pensemos en la palabra del Señor. Número 1. Tú tienes que esforzarte a dejar de pensar de las cosas que no debes de pensar y ponerte a pensar en las cosas que Dios quiere que tú pienses. Ese es el primer paso para meditar en la palabra del Señor. Dile, Espíritu Santo, dame la presencia mental para que yo pueda entender cuando estoy pensando en cosas que no debo de pensar, para ponerme a pensar en cosas que se alineen con tu voluntad. ¿Entendemos? Número 2. Para poder meditar día y noche en la palabra del Señor, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Juan 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre.
y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Eso dice el Señor. A Dios le mostramos nuestro amor con nuestra fe. Pero le mostramos nuestro amor también ¿con qué? Con nuestra obediencia. ¿Cómo puedes tú permanecer constantemente meditando en la palabra del Señor? Obedece la palabra de Dios. Reconoce sus preceptos. Entiende lo que requiere de ti, lo que demanda de ti. Y obedece lo que el Señor establece en su palabra. Porque mientras estás obedeciendo la palabra de Dios, la estás manteniendo viva en tu vida. Y las estás manteniendo presente en ti por medio de tus actos. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. No podemos esperar tener relación con Dios y mucho menos tener victoria si no tenemos la palabra presente en nuestra vida a través de la obediencia. Cuando obedecemos la palabra, ella se convierte en nuestro guía, se convierte en nuestra luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios en tu andar, en tu actuar, en tu pensar, en tu reaccionar, en tu decidir y en todas las otras facetas de nuestra vida. Tu trabajo obedece a Dios. Tus finanzas obedecen a Dios. Tus tratos con tus familiares obedecen a Dios. Cuando procuramos obedecer la palabra de Dios, entonces mantenemos la palabra de Dios viva en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche? Te pregunto, ¿tú crees que ocurrirá algo bueno o algo malo? Buenísimo. Jeremías capítulo 17 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Algo así dice el Salmo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hay tanta gente buscando eso. Hay tanta gente buscando esa estabilidad, la estabilidad que viene de estar sembrado junto a corrientes de agua. Que cuando la economía le pasa algo, cuando pasa algo en la vida, cuando nos pasa algo a nosotros, nos podemos mantener verdes. Hay mucha gente buscando eso y lo buscan tras el dinero, y lo buscan tras los triunfos, y lo buscan tras muchas cosas, pero solo se encuentra, dice aquí, la palabra de Dios. El que medita en la palabra de día y de noche es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no. Los vientos calientes soplan y la lluvia no cae. Y muchos árboles que no están plantados cerca de corrientes de agua se están marchitando y muriendo. Pero a pesar de todo el calor y la sequía, tu hoja permanece verde, porque mantienes la palabra presente y aplicada en tu vida.
La felicidad de esta persona es perdurable, es profunda. No depende de qué lado sopla el viento o si la lluvia cae o no cae, sino que su vida extrae de una fuente que es absolutamente inmutable, la palabra de Dios. La persona que mantiene la palabra de Dios presente y aplicada en su vida, habla como habló el profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, porque pasa en nuestra vida a veces. Hay veces que ocurren cosas que causan que la higuera no dé su fruto, que las ovejas sean quitadas de las manadas, momentos duros y fuertes que llegan a nuestra vida. Pero cuando estamos anclados en la palabra de Dios, esto es lo que ocurre. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales, con todo, porque estoy conectado al agua, con todo estoy conectado a la palabra, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mi piel de sierva y en mis alturas me hace andar. Eso pasa cuando estamos conectados a la palabra del Señor. Eso pasa cuando llega la situación y permitimos que la palabra de Dios inunde nuestro pensar y domine nuestros pensamientos. Gloria a Jesús. Pero cuando permitimos que la duda haga raíz, cuando lleguen las preguntas, porque van a llegar, somos humanos, la pregunta es, ¿permanecen o son espantadas cuando volvemos a la palabra del Señor? Cuando vamos a Él, y en ese momento duro, vamos a los salmos y leemos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y comenzamos a inundar nuestra mente, y amado hermano, se tiene que disipar el temor y la duda, porque nada se puede levantar en contra de la palabra del Señor. Alégrate, hermano, alégrate, porque usted ha sido plantado junto a corrientes de agua. Si usted ha puesto su vida en el Señor, si tú has puesto tu vida en las manos de Dios y tú has creído en el Señor, tú creas o no creas, lo siento o no siento, tú estás plantado junto a corrientes de agua. El diablo te podrá decir lo que el diablo te quiera decir. El enemigo te puede poner a pensar lo que sea, pero el que te plantó fue Dios. Y el que te puso junto a corrientes de agua fue Dios. Y el diablo de ahí no te puede sacar, siempre y cuando tú te mantengas en la palabra del Señor. Aun cuando te sientes marchitar bajo el caliente del sol agudo, tú no vas a secar, porque tú has sido plantado junto a corrientes de agua. Pero conéctate a la palabra del Señor. Busca la palabra del Señor. Que cuando tú veas que el hambre por la palabra está menguando, cuando tú ves que esa pasión que tenías al principio como que se está desvaneciendo, alerta, haz algo, revive, tírate agua, haz algo. Métete en la palabra de Dios, porque si no lo hace, comienzan a llegar cosas que comienzan a llenar el vacío que una vez estaba llenado por la palabra de Dios. Cada semana que tú no estás en la palabra es una semana que otras cosas llenan tu interior. Y quizá no te des cuenta hoy, sino que los síntomas y los efectos quizás salen mañana. Pero tenemos que entender que tenemos que estar conectados a la palabra del Señor. Y no es cuando el pastor trae el estudio nada más la clase. Y no es cuando el pastor solamente trae una prédica.
Esto es personal, esto es individual. El pastor se va o el pastor se queda. Eso no tiene que ver si tú te vas o te quedas cuando venga Cristo. Esto es personal y individual. El Señor no te va a preguntar ¿cuánta Biblia leía tu pastor? No, el Señor te va a preguntar ¿cuánta Biblia estás leyendo tú? ¿Cuán profundo te estás metiendo tú en la palabra? Es nuestra responsabilidad para vivir en la palabra del Señor. Mira, tú fuiste plantado en un lugar privilegiado. Tú fuiste plantado en un lugar junto a las aguas. Mantén tu posición. Y no deja que el enemigo te vaya a mover. Por último, amados, les quiero hablar del poder de la palabra de Dios. Isaías 55 dice: mi palabra no volverá atrás vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Salmo 19 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4. Por tanto, ten por cierto y ten por presente que cada vez que tú te conectes a la palabra, algo va a pasar. No va a haber momento que tú te acerques a la palabra del Señor y no haya efecto. No va a haber situaciones en las que tú te acerques a la palabra del Señor y no haya medicina. No va a haber momento en que tú te metas en la palabra del Señor y no encuentres fuerza. No va a haber momento en que tú te metas a la palabra del Señor y no encuentres dirección. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra del Señor sana tus heridas. Lo que una pastilla contra los nervios no puede hacer. Lo que una visita psiquiátrica no puede lograr. Las heridas del corazón que un doctor médico no puede curar. La palabra del Señor lo puede lograr. El centurión le dijo a Jesús: solo di la palabra y mi siervo sanará. La palabra del Señor sana tus heridas. Procura entonces utilizar la palabra del Señor para limpiar tu herida, para desinfectar tu cicatriz. No utilices tu experiencia, tu paciencia. No utilices tu inteligencia. Yo sigo tolerando a esa persona y voy a seguir tolerándola. No es con tus fuerzas, es con la palabra del Señor. Tenemos que ser renovados en la palabra del Señor. Tienes que ser renovado en la palabra del Señor. No es tu paciencia, no es tu longanimidad, no es tu tolerancia, no es que tú trates, es la palabra del Señor. Renuévate en la palabra del Señor. Métete en ella hasta que tu herida sea sanada. Porque nada más la va a desinfectar. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26. En conclusión, amado, le digo que lo único que puede verdaderamente cambiar tu vida es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios contiene espíritu y la vida de Dios, como dijo Jesús en Juan 6.
Le leo estos versos y con ellos estamos de pie y terminamos. El sabio Salomón, uno más sabio que él, no existió ni existirá más. Dijo él. Y yo pienso que cuando él escribió esto hace miles de años atrás, él no pensó en Bill Murray. Él no pensó en Jonathan. Pero aunque no pensaba en nosotros, había uno que lo estaba inspirando que sí estaba pensando en nosotros. Así que toma esta palabra para ti, agárrela, métela en tu corazón, arréstala, es tuya, escucha. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hijo mío, no se aparten de ti estas cosas. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Proverbios 3 y 4. Abrázate a la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Búscala constantemente, como el aire que respira, anhela. Conéctate a ella, vive con ella, porque en ella hay poder para sobrepasar todo lo que se te ponga por delante. Busca el poder de la alabanza, busca el poder de la oración, busca el poder de la palabra, porque con ellas derribaremos fortalezas. Estamos de pie. Toda circunstancia que se presente